Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Adrián y en este video quiero establecer la diferencia entre crash y corrección. Así que empecemos. Durante todos estos años hemos presenciado diferentes crashes. El primero fue el de 1929, conocido como el Wall Street. El segundo fue el lunes negro de 1987, el desplome bursátil del 2008, el flash crash del 2010, el desplome de la OPEP en el 2020 y el reciente que fue el del coronavirus el año pasado. Ahora, ¿por qué cae la bolsa de valores? La caída de la bolsa está impulsada tanto por el pánico de los inversores como por cualquier otro factor económico subyacente. La pérdida de confianza de los inversores puede dar lugar a un número de ventas importantes en la bolsa de valores y a la caída de los precios resultante que puede desencadenar una venta masiva. El aumento del volumen de las operaciones también agrava la caída de los precios. Con la internacionalización de los mercados bursátiles y la aparición de los sistemas electrónicos, los desplomes pueden extenderse muy rápidamente por todo el mundo, lo que puede magnificar el colapso de los mercados. Los desplomes a menudo ocurren después de un largo periodo de presión de compra, cuando la codicia provoca que los precios de las acciones sean tan altos que se consideren sobrevalorados. Debido a que estos precios son insostenibles, el mercado puede acabar colapsando. Aunque este patrón está consolidado, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que sigue siendo difícil predecir la caída de la bolsa. Sin embargo, ustedes pueden prepararse para un desplome y aprender a aprovechar los movimientos de mercados que estos causan. Las caídas de la bolsa pueden tener una influencia innegable en la actividad económica mundial. Sin embargo, es fundamental señalar que no todos los desplomes del mercado tienen efectos económicos duraderos. Algunos son solo lo que se denomina flash crash, que son caídas a corto plazo en el mercado de valores. Repasemos la cronología de las crisis bursátiles y los impactos económicos, si los hubiera, que han tenido en el mundo. El derrumbe de Wall Street en 1929 afectó la bolsa de valores de New York. El 24 de octubre se considera la crisis bursátil más famosa del siglo XX y la mayor de la historia de los Estados Unidos. Pues, ¿qué sucedió? Durante la década de 1920, Estados Unidos y Europa experimentaron un fuerte crecimiento económico y el aumento de la producción industrial hizo que las cotizaciones bursátiles en la bolsa de valores se incrementasen aproximadamente un 300%. Este rápido crecimiento hizo que los inversores se volvieran codiciosos, ya que se centraron en la posibilidad de comprar acciones y revenderlas para obtener importantes ganancias. El periodo de especulación salvaje había causado un crecimiento insostenible, lo que llevó a que los precios de las acciones se distanciaran del valor real de las mismas. Inevitablemente, las expectativas se derrumbaron cuando se pusieron a la venta 12.8 millones de acciones en la bolsa de Wall Street el 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, lo que provocó una caída de las cotizaciones bursátiles. El 29 de octubre, o Martes Negro, la bolsa de New York tenía 4 veces el volumen normal de operaciones, ya que los inversores en un ataque de pánico se lanzaron al mercado para vender sus acciones. El Dow Jones cayó más de un 12%. La crisis marcó el comienzo de la Gran Depresión, una recesión de 10 años que afectó a la mayoría de las economías occidentales y generó una pobreza y un desempleo generalizados. La segunda crisis fue el lunes negro de 1987. El lunes negro, a menudo conocido como la crisis del mercado bursátil de 1987, afectó a los mercados de valores de todo el mundo, incluyendo Hong Kong, Londres, Berlín y New York. Fue considerado como el peor día de trading desde la caída de Wall Street. ¿Qué sucedió en este caso? Según algunos economistas, la crisis fue provocada por un dólar sobrevalorado, el aumento de los tipos de intereses y la formación de una burbuja especulativa en el mercado de valores. Los alcistas habían estado impulsando el mercado estadounidense desde 1982, lo que provocó que las valoraciones de las acciones de las compañías subieran a un nivel excesivo. Pero, finalmente, los mercados financieros se desplomaron y el lunes 19 de octubre de 1987, el índice bursátil Dow Jones perdió más de 500 puntos en tan solo pocas horas, lo que supuso una caída de casi un 22%.
Esto llevó a los mercados a un ciclo bajista que se extendió por los mercados europeos y asiáticos. También se pensó que la caída estaba directamente relacionada con los nuevos sistemas automáticos de trading. El concepto de trading electrónico a gran escala era todavía reciente y las funciones nunca se habían enfrentado a una prueba como la del lunes negro. A diferencia de la crisis de 1929, la crisis de 1987 no tuvo el mismo impacto en la economía estadounidense, en gran medida debido al papel desempeñado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que intervino rápidamente en el mercado para recortar los tipos de interés y gestionar la liquidez del mismo, mediante el aumento de préstamos y la realización de compras en el mercado abierto. El crecimiento de Estados Unidos apenas se vio afectado y el Dow Jones pudo volver a los niveles anteriores a la caída en 2 años. El otro desplome que presenciamos fue en el 2008, que comenzó en septiembre, cuando el Dow Jones cayó 777 puntos en el trading intradía. El detonante del desplome fue el rechazo por parte del Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley de rescate bancario, pero las causas del desplome se habían ido acumulando a lo largo del año anterior, culminando en que lo llamamos la Gran Recesión. Lo que llevó a cabo a que esto sucediera fue que a mediados de la década de los años 2000, el mercado inmobiliario estadounidense experimentó un auge que alcanzó niveles sin precedentes, causado por las hipotecas de alto riesgo, un nuevo tipo de préstamo concedido a personas con bajas calificaciones de solvencia que en otras circunstancias no habrían podido solicitar hipotecas convencionales. Pero en el 2006 el mercado inmobiliario se derrumbó e inició una reacción en cadena que condujo a la crisis financiera del 2008. Los bancos perdieron la confianza en los préstamos entre ellos debido al riesgo incrementado de que pudieran recibir estos valores respaldados por hipotecas como garantía. La falta de préstamos provocó a una serie de subidas de tipos de interés que afectó gravemente a los consumidores y obligó a muchos nuevos propietarios a incumplir el pago de sus deudas. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande, anunció su bancarrota. La Reserva Federal presentó un proyecto de ley de rescate bancario al Congreso, pero fue rechazado, y el Dow Jones cayó 777 puntos en respuesta. Los mercados mundiales también entraron en pánico, y el petróleo cayó de $100 el barril a principios de septiembre de 2008 a menos de 70 a finales de este mes. Aunque el Congreso aceptó el proyecto de ley en octubre, ya el daño estaba hecho. El Dow Jones había caído un 13% y la economía estadounidense se había contraído en 0.3. Es decir, la nación estaba oficialmente en recesión. Hubo un efecto dominó significativo y a medida que las instituciones financieras de todo el mundo colapsaron, los mercados bursátiles mundiales se desplomaron. En marzo de 2009, el Dow Jones tocó fondo en torno a los 6.594 puntos. La crisis del 2008 se ha comparado con los acontecimientos del Jueves Negro, ya que las tasas de caída fueron muy similares. Hasta el 2013 los mercados bursátiles no se llegaron a recuperar completamente. También tenemos el flash crash del 2010. El 6 de mayo del 2010, la bolsa de Estados Unidos experimentó una fuerte caída que eliminó miles de millones de dólares de los precios de las acciones de grandes empresas estadounidenses, como Procter & Gamble y General Electric. La crisis de la bolsa comenzó a las 2:32 hora de New York y duró aproximadamente 36 minutos. La caída se produjo a una velocidad nunca vista, pero tuvo un impacto mínimo en la economía de los Estados Unidos. Todo esto sucedió el mismo día cuando abrió el mercado. Había una gran preocupación por la crisis de la deuda en Grecia, así como por las elecciones generales en el Reino Unido. Poco después, a las 2:30, comenzó el flash crash y en 10 minutos el Dow Jones había caído 300 puntos. Se vio afectados otros índices de Estados Unidos, incluyendo el S&P 500 o el compuesto Nasdaq. En otros 5 minutos, a las 2:47, el Dow Jones había caído otros 600 puntos, lo que supuso que alcanzó una pérdida de casi 1.000 puntos en un día. A las 3:07, el mercado había recuperado gran parte de la caída y cerró solo un 3% por debajo de lo que había abierto. Las explicaciones del desplome van desde un fallo humano, un error al teclear en el trading técnico, hasta un cyberattack ilegal. Inicialmente, las investigaciones señalaron a un participante en el mercado único
que según se pensaba, había manipulado ilegalmente el mercado a través de la suplantación, que es la práctica de engañar a los sistemas electrónicos para que se muevan hacia una dirección más favorable. Sin embargo, se cree que la causa fue multidimensional. Un informe conjunto de la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Comisión de Operaciones con Futuros y Materias Primas indicaba que probablemente fue una combinación de las condiciones del mercado predominante y la gran orden de venta automatizada que causó el movimiento extremo de los precios. Y recientemente presenciamos el desplome de la OPEP el año pasado. El desplome fue en marzo del 2020. Registró la mayor caída de los precios del petróleo desde 1991. El colapso, conocido como el desplome de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, se debió a la guerra de precios iniciada por Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo. Todo esto empezó el 5 de marzo del 2020. La OPEP recomendó intensificar los recortes de producción de 2.1 millones de barriles diarios a 3.6 millones y prolongar esta reducción hasta finales del 2020. El plan fue sugerido debido a la disminución de la demanda provocada por el brote mundial del COVID-19. Sin embargo, Rusia, país aliado no miembro de la OPEP, rechazó el acuerdo, afirmando que este recorte daría a Estados Unidos la oportunidad de llenar el vacío. Como consecuencia, Arabia Saudita inició una guerra sobre los precios del petróleo para hacer con una mayor cuota del mercado. Al día siguiente, los precios del petróleo cayeron casi un 9%. El efecto de esta disputa en la alianza de la OPEP se hizo más evidente un fin de semana después, cuando el petróleo perdió casi un tercio por ciento de su valor. Arabia Saudita bajó su precio de venta oficial de $8 a 6 y el mercado del petróleo respondió. El crudo Brent se desplomó a $33 y los precios del crudo cayeron a 31. Rusia sigue culpando a la nación árabe por la caída del precio del petróleo y ha trasladado su enfoque hacia los mercados europeos. Con toda esta situación, también tenemos el brote del COVID-19 en el 2019, que comenzó a golpear los mercados a principios del 2020, lo que se tradujo en caídas drásticas los primeros meses en índices como el Dow Jones y el FTSE. El mayor impacto de la crisis se sintió inicialmente en China, pero debido al papel que se desempeña el país en la economía mundial, sus efectos se extendieron en todo el mundo. Todo esto empezó en diciembre de 2019. China comenzó a tratar a miles de personas por neumonía, causada por un virus desconocido. Menos de 2 semanas después, se confirma la primera muerte relacionada con el brote. El virus COVID-19 comenzó a propagarse a nivel mundial, infectando a los primeros cientos de miles de personas y causando la muerte de alrededor del 2% de los pacientes. El pánico global resultante tuvo un grave impacto en varios mercados bursátiles. Pocas semanas después, Estados Unidos y otros países comenzaron a imponer medidas de aislamiento y restricciones sobre viajes. Muchas empresas se vieron obligadas a suspender e incluso a cerrar operaciones. Los bancos de reservas comenzaron a poner en marcha medidas para frenar los efectos de la caída, mientras que algunos países cerraron sus bolsas de valores, pero los mercados continuaron cayendo. A mediados de marzo de 2020, COVID-19 ya había impactado grandes partes de la economía, causando alerta por otra recesión global. El FTSE experimentó una disminución mayor de la del lunes negro, con una pérdida total de 160 billones de libras esterlinas. El US Tech 100 y el S&P 500 también reportaron su mayor caída desde 1987, 9.5 y 9.4 respectivamente. Aunque no es posible prever las caídas de la bolsa, puedes prepararte para aprovechar los movimientos de mercados que causan. Ahora, quiero explicarle lo que son las correcciones. En medio del pánico de los mercados de acciones a nivel mundial, es bueno preguntarse cuánto suelen durar este tipo de desarrollos y cuánto puede ser la profundidad de la caída. El mercado de valores de Estados Unidos cayó en una corrección el jueves. Una corrección se define como una disminución del 10% desde el máximo del cierre de 52 semanas. El análisis histórico muestra que estas correcciones dan como resultado a una disminución del 13% y tardan aproximadamente 4 meses en recuperarse a los niveles anteriores en promedio. Pero hay una gran advertencia. Esto es solo si no cae en el territorio del mercado bajista.
un 20% por debajo del máximo. Si las pérdidas se extienden al 20%, entonces hay más dolor por delante y un tiempo de recuperación más largo. Las acciones cayeron bruscamente, ya que los inversores temen que el coronavirus siga extendiéndose en Estados Unidos. Aquí están los números según el análisis de CNBC y Goldman Sachs. Ha habido 26 correcciones de mercado, sin incluir la de jueves, desde la Segunda Guerra Mundial, con una disminución media del 13.7% en un promedio de 4 meses. Las recuperaciones han tardado 4 meses en promedio. Las correcciones más recientes ocurrieron desde septiembre de 2018 hasta diciembre de este mismo año. El S&P entró y salió de la corrección durante todo el otoño del 2018, antes de caer en un mercado bajista, una disminución del 20% desde su máximo histórico, en la víspera de Navidad. El Dow Jones y el S&P 500 cayeron un 4.4 el jueves. Ha habido 12 mercados bajistas desde la Segunda Guerra Mundial, con un descenso promedio del 32.5% desde la forma cercana al cierre. El más reciente fue de octubre de 2007 a marzo de 2009, cuando el mercado cayó un 57% y luego tardó más de 4 años en recuperarse. El S&P 500 cerró en un mercado bajista en diciembre de 2018 utilizando datos de intradía. Los mercados bajistas han durado 14.5 meses en promedio y han tardado 2 años para recuperarse en promedio. Bueno, así termino este video. Espero que toda esta información les haya ayudado a entender lo que es un mercado bajista y lo que es una corrección. Que en las correcciones es el momento para comprar y hacer tank. Por favor, suscríbanse si es que no lo están, denle like al video, compártanlo y nos vemos en el siguiente.